Buenos días en esta mañana, otra vez. Decimos esta mañana porque faltan 6 para las 12. Esta mañana. Bendiciones a todos los hermanos en Cristo a nivel mundial y a nivel de aquí de nuestro Centroamérica, donde yo vivo. También en todas las naciones, en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todas las naciones. Buenos días, que el Señor nos bendiga a todos nosotros, los que predicamos la palabra del Señor, y aquellos que la escuchan, y aquellos que son fieles dentro de la iglesia, y aquellos también que son pacíficos, aunque no sean cristianos, pero tienen un lapso de pacificación en la vida, y eso es realmente de felicitarlos, aunque no sean cristianos. A veces pues también los religiosos son buenos, a veces se portan muy bien, y lo único pues los puntos doctrinales que a veces ellos no los pueden practicar porque no los entienden, y también mucha gente no se ha preparado para toda buena obra y para tener un espacio espiritual y de conversión, convertidos verdaderamente al Señor, con todas las de ganar, con todas las de ley espiritual, la ley de Cristo. No lo pueden entender muchas veces. Pero bien, vamos a darle gracias a Dios porque todavía nos tiene aquí en la tierra, y nos tiene mucha gente preparado para escuchar la palabra del Señor, y que están de acuerdo con la palabra, están de acuerdo con la doctrina, todo eso. Tal vez no todo, ¿verdad? Porque no, este mundo está dividido. Aquí habemos gentes que luchamos por hacer el bien, pero hay otra gente que no tienen una pausa en eso. Pero bueno, ojalá que busquen al Señor de verdad, porque tampoco no solo por creer, no, todo el mundo cree en Dios, la mayoría creen en Dios, otros creen en los hombres, en profetas, así que le han dejado evidencias, y ahí dicen el profeta tal, dicen, bueno, y le tienen esa confianza. La verdad que no, el verdadero profeta es Cristo. No le busque, ese es el Cristo, el que está intercediendo por cada uno de nosotros. Y tenemos que orar en este momento porque voy a dar un tema. El tema es el orden de la iglesia en el primer siglo. El orden de la iglesia en el primer siglo. En el primer siglo había mucho orden, porque no se había terminado de escribir la Biblia, la palabra de Dios, o sea, la escritura. No se había terminado de escribirla y ser revelada, inspirada por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces todo eso tenía que ir por etapas. Todavía se necesitaban los profetas, todavía se necesitaban los que hablaban en idiomas para ayudar en la iglesia allí. No estoy hablando del Antiguo Testamento ahorita, pero estoy hablando del Nuevo Testamento, donde se encuentra la iglesia. Ahí se encuentra desde el día de Pentecostés para acá, que fue organizada la iglesia por etapas, enseñándole a los hermanos cómo tenían que hacer a través de los siervos del Señor, hasta llegar a la unidad de la fe, hasta allí. Entonces se logró, ¿verdad?
de que tenía que haber un orden dentro de la iglesia. Entonces, esto era para el momento que la iglesia estaba reunida y que todo mundo entendiera y interpretara, y escuchara, aunque fueran de otros idiomas, aunque fueran de otras lenguas. Muchos llegaban allí a la iglesia de otros lados que no sabían el idioma de algunos hermanos que estaban ahí, por lo menos adorando el nombre del Señor, y era necesario que hubiera un intérprete allí que supiera el idioma de aquel que había llegado allí a la iglesia. Eso es lo que no entiende mucha gente. Entonces venían y se necesitaba un intérprete, una persona que traduciera el idioma al otro idioma de la persona que llegaba, o algunos hermanos que habían dentro de la iglesia que no sabían esto, no todos sabían el idioma con que se predicaba en ese tiempo allí, con que se adoraba en ese tiempo allí. Habían hermanos de otros lados que no habían aprendido el mismo idioma. Entonces ese era el caso que hay que enseñar a la gente. Hoy en día no, hoy en día lo que hacen es decir que hablan lenguas a través de un profeta, y ya luego lo que hacen es decir unas jerigonzas, mintiendo, diciendo de que allí es necesario que sepan la gente. Entonces, ese era el caso de que era necesario que hubieran intérpretes, que hablaban en otro idioma o lenguas, que es lo mismo. Es lo mismo, la idioma con lengua es lo mismo, pero ahora han manipulado eso, tienen le han dado otro sentido a esto, que hablan en una jerigonza y dicen que fulano, que tal cosa habló Dios, tal cosa habló Dios al futuro. Y eso no es cierto, es una mentira. Son negocios que hacen los falsos para enaltecerse, para tomar fama y que la gente les crea y les den dinero. No es así. Entonces, en la iglesia había una orden de personas que no tenían el mismo idioma, no tenían la misma lengua. Entonces tomaban que haber algunos personas que sabían hablar en esa lengua y transmitirla en ese momento a la persona que estaba allí, o a la iglesia, los que no entendían determinada lengua con que iban a interpretar para que todo el mundo escuchara el mensaje. Eso era todo. Pero vienen hoy en día y empiezan a hablar unas jerigonzas que nadie les entiende eso. Si esas lenguas eran idiomas, eran de gentes que no tenían el mismo idioma, y entonces se la transmitían a los demás para que los demás allí en la iglesia oyeran el mensaje, todos, por medio de la interpretación, traduciendo la lengua hacia a la otra lengua por medio del oído. Entonces eso era lo que no entendían, y tenían que haber muchos. Es como que aquí vengan gringos y vengan españoles. A los españoles, los gringos no le van a entender a los españoles. Y los gringos no les entendemos nosotros aquí como hablamos, ¿verdad? El español. Entonces tiene que haber un intérprete que sepa hablar en inglés. Y entonces cuando la persona está predicando, entonces vengan y entonces
traten de transmitir esa lengua y la gente escuche. Porque la otra gente no entiende esa lengua de la persona que ha venido a escuchar. Entonces hay que transmitirle por medio de la lengua que él tiene, la persona que él tiene. Si viene un gringo, entonces aquí le vamos a traducir lo que está diciendo el predicador. Entonces pero una persona que sepa hablar inglés. Así es, este es el caso. Pero hoy en día, ay, el Señor me dice tal cosa, que el Señor me dice tal cosa, que va a haber esto, y mentiras. Y en una de esas pueden suceder algunas cosas. Pero ¿para qué van a hacer eso? En esa forma. ¿Para qué? Para condenarse. Para condenarse. Porque esa no es la verdad, esa ya no hay lenguas, ya se terminaron el hablar en lenguas. Porque ya la Biblia está toda escrita. Y ahora la única lengua es la palabra de Dios. La palabra. Es la única profeta es la palabra escrita. Y a lo que no entienden, y hay que enseñarle bien a la gente, porque la gente está equivocada. Y ahí se equivocan muchos. Ay, que viene un hermano que va a profetizar. ¿Cuál profeta? Si no hay profetas, no hay profetas. Hoy no. Los profetas terminaron, llegaron hasta Juan. ¿Qué les parece? Hasta ahí nomás llegaron los profetas. Y los que hablaban en lenguas, pues ya ese sistema del orden de la iglesia terminó, porque ya no había necesidad de que hubieran intérpretes allí de las lenguas, porque ya la Biblia ya estaba toda revelada. Si alguien que llegaba ya y se ponían a leer la Biblia, pues ya las lenguas terminaron, porque eso era parte de involucrando a los profetas, y los profetas ya habían terminado. Y ese es el problema. Entonces no entienden. Esta cadenita de religiones, de religiosos que hay, solo se trata del dinero, solo se trata de que que los admiren, ahí, que los admiren. Pero que dice Tesalonicenses, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, para los que se pierden. Por eso Dios les pone un poder engañoso, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Poder engañoso, porque como el Señor ya no los detiene, el Señor no los detiene, porque de todas maneras nosotros tenemos un lapso de libertad. No los detiene, así los deja. Pero como ellos no entienden de que esto ya pasó, que los profetas ya no están, los milagros también se terminaron. Ya no hay milagros. Solo dice Mateo 7:21. Y no pueden entender ese pasaje. Y entonces, ven, y entonces lo que hacen es confundir a la gente, engañar a la gente con sus malas actuaciones. No. Y entonces ya la gente con dolores en el cuerpo, que dolores acá, que tienen, y algunos que es que no pueden caminar, ahí van con las esperanzas de que ahí van a dejar botados las sillas de ruedas y los boletos y un montón de cosas. Ahí los van a dejar botados para que cuando ore esa persona, y la verdad que no. Y si hay eso, el que recibe ese beneficio va a pasar a la eternidad en el infierno. Y el que la transmite a la persona, dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos se van al mismo hoyo. Entonces este es el caso. Por eso voy a empezar a enseñar. Esta enseñanza es desde 1 Corintios 14 y 14. Desde allí vamos a empezar a enseñar, y sigue esta enseñanza hasta llegar
al versículo 37, porque es largo esto es largo, hay que enseñar, porque este libro solo lo miran así, solo lo palpan así, como para hacer negocio, como para decirle a la gente, no, sí, el orden de la iglesia era por turnos, no era así nomás como hablan así. Entonces, esto así es. Voy a leer 1 Corintios 14. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, sobre todo que profetices. Ese era el privilegio más mejor que había, que profetizaran en aquel tiempo. Pero los profetas terminaron, eso fue por etapas. Eso ya no existe, porque después dice la Biblia acá que terminarían las lenguas y las profecías. Entonces terminaron. Cuando les dijo allá, cuando dice allá Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Algunos en aquel día me dirán, dice el Señor, no soy yo, don Hernán Cárcamo, no. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios, Señor. En tu nombre echamos fuera demonios. Entonces, ¿qué les dice más abajito ahí el Señor? No los conozco, apartados de mí, hacedores de maldades. No los conozco, al fuego eterno. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Algunos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué les dice el Señor? Porque como ya no existe eso, lo que están hablando allí, echando fuera demonios, es una mentira, es una falsedad, es una iniquidad. Lo que dice Tesalonicenses 2:9. Y entonces, en 2 Tesalonicenses 2:9. Entonces, ese es el problema. Entonces allí van a perder su alma, ¿no? Muchos andan con la Biblia debajo del brazo, haciendo eso, que están haciendo milagros, que están sanando enfermos en tal magnitud. No, si el Señor puede sanar el enfermo desde arriba, no necesita tanta cosa. Pues solo que un hermano fiel y justo de la iglesia, la oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago 5:14. Pero vamos a ver, esto no lo pueden entender. Lo que hacen es hacer un terrible bullarango, terrible, hasta que el enfermo hasta se debilita y se muere. Entonces van, allá sale un gran bullarango a un enfermo, diciendo que es que el Espíritu Santo lo va a tocar y ya va a ser sanado. Eso no es cierto, porque yo ya lo he presenciado. Allá lo presencié con un niño que venía ya mejor del hospital, escuela, o sea, del hospital materno infantil, y ya venía mejor. Y cuando llegó a la casa, fueron unos pentecostales a orar, porque ya venía mejor el niñito. Y cuando, no, que vamos a orar, hermano, le vamos a hacer una oración al niño. Si los niños no necesitan mucha oración, y lo que necesitan son los padres, para que se preocupen más por los niños. Entonces, mire, cuando terminaban de orar, al ratito murió el niño. ¿Va? Claro, que a gran guasanga que hicieron, que a gran guasanga que hicieron, una vastedad de bullarango, y poniendo las manos sobre del enfermo, como que ellos son Pedro y Juan. No, Pedro y Juan sí ponían las manos sobre los enfermos y eran sanados.
esos eran los apóstoles, los discípulos del Señor. Pero ahora se pintan con estar haciendo esas cosas. ¿Ah? Y un montón de cuestiones que ellos dicen es la iglesia. No, la iglesia es la iglesia primitiva, la iglesia que estoy leyendo aquí. Dice, seguid el amor y procura los dones espirituales, pero sobre todo que profeticés. En ese tiempo habían profetas, pero esto fue por etapas. Entonces, yo les decía que profetizaran, porque era un privilegio muy grande y muy valioso para la iglesia, para que supiera la iglesia el futuro de lo que podía suceder. Y ahí hubo un profeta que profetizó un caso grandísimo, se llamaba Agabo, dentro de la iglesia, y ahí profetizó, y entonces profetizó que iba a venir una gran hambre a nivel mundial, a nivel de la tierra, y así sucedió. Mire, profeta que allí estaba en la etapa de los profetas que ayudaban a la iglesia en ese caso. Mire, allá fue por el primer siglo. Bueno, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Claro, el que habla en lenguas, Dios le está escuchando. El que habla en lenguas. El que habla en lenguas. Ahora, el que las transmite es otra cosa. Pues, nadie le entiende, dice, aunque por el Espíritu hable misterio. Claro, esta persona sabe hablar en esa lengua, en varias lenguas, para ayudar a la iglesia. Es como que yo aprenda a hablar el inglés, aprenda a hablar el portugués, aprenda a hablar en algún otro idioma de otro país, donde hay varias idiomas. Entonces llego allá a la iglesia y entonces eso me sirve a mí, porque algunos son de esa misma lengua, son de la misma idioma, y no las pueden entender allí, y el que va a enseñarles como que habla en lenguas, que sabe hablar en idiomas, entonces ayuda a las personas que están allí, las que no entienden ese idioma, para que puedan entender el mensaje que hay allí dentro de la iglesia, o lo que se está haciendo allí, lo que se está orando, lo que se está cantando. Cantar para el Señor. Bueno, y dice, nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterio. Y dice el 3, pero el que profetiza habla a los hombres. Mire, está profetizando allí algo para el futuro. Le está hablando a los hombres, a todos. Allí no son lenguas, sino ni idiomas, sino que es profecía. Bueno, dice para edificación, exhortación y consolación de la iglesia. Eso, el que es un profeta, era un profeta en ese tiempo. Y decían, hermanos, fíjese que va a suceder algo para el futuro. Entonces los hermanos se consolaban, o tal vez había que orar por algo, porque algo que iba a suceder. Y entonces ese es el profeta habla al futuro, ¿verdad? Pero hoy ya no hay. No, la profeta es la Biblia. ¿Usted quiere saber de todo lo de Dios? Váyase a la Biblia. ¿No? Son 66 libros que tiene la escritura, ya en el orden cronológico. Y allí usted va a encontrar todo lo que Dios tiene para el hombre. Hay cosas escondidas, que esas son misterios, pero no nos podemos meter a nada de eso. Pero
Usted se va a la Biblia y la Biblia es un espejo. ¿Mm? La Biblia es un mapa que lo guía a usted. Entonces, ¿qué pasa cuando no entienden la Biblia? Porque no la leen detenidamente. Le piden al Señor que les aclare la mente sobre de este tema que estoy hablando en esta mañana. Porque es bastante delicado. Es bastante delicado. Porque allá andan los engañadores. Por medio de esta versión que estoy leyendo, se meten allí. Y así hay una gran reunión, empiezan a hablar en unas jerigonzas. Y entonces ya están diciendo de que el Señor les está diciendo, que el Señor le dice tal cosa. Está diciendo a las personas, para que las personas sientan aquel buen estímulo para esa persona que está, dice, profetizando, o que le están allí, le están enseñando allí, ¿ah? Están revelando. Bueno, el que habla en lenguas extrañas, oiga bien, extrañas, así mismo se edifica. El que habla lenguas extrañas, solo es que habla, sabe hablar. Y él está pensando en cualquier idioma, de las que él sabe. ¿Verdad? Extraña, así mismo. Él tiene gozo por eso, porque ha aprendido a hablar el portugués, ha aprendido a hablar en inglés, el español, y tiene varios, saben muchos idiomas. Unos se han ido a preparar a los Estados Unidos y allá, o a otros lugares. El que sabe hablar el chino. Entonces aprenden allá a hablar el chino. Varios tienen esos idiomas aquí, que las han aprendido porque han tenido cómo ir a otros lugares a prepararse y aprenden la idioma. Inclusive aquí los emigrantes que se van para los Estados Unidos, ellos se preocupan por aprender a hablar inglés, porque el que no sabe hablar inglés allá tiene problemas para conseguir trabajo. Tiene problemas para conseguir trabajo. Pero en una de esas aprenden, porque se preocupan. Y aprenden y es un poco complicado. Yo no he podido aprender bien el inglés. Sé medios, algunas palabras así, pero... Y que yo anduve con gringos en las campañas evangelísticas. Anduve con gringos evangelísticas y brigadas médicas. Yo anduve. Si yo he trabajado duro en el asunto del amor a las almas. Yo he trabajado duro. Yo anduve en El Salvador. Anduvimos en El Salvador una vez. Y anduvimos aquí recorriendo casi todas las ciudades de aquí de Honduras, haciendo campañas y evangelizando. Todo esto lo entiendo yo. Bueno, pero ya me metí a otra cosa. Mejor voy a seguir hablando. Y dice, así mismo dice, se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. ¿Fíjese? Claro, el que profetiza, es mejor profetizar que hablar en lengua, porque profetizar era bastante beneficioso para la iglesia, porque la gente quiere saber los problemas del futuro. Mire, así fue cuando este varón habló, que dijo que iba a haber una gran hambre, Agabo. Y entonces, este profeta, y entonces profetizó, y entonces que iba a haber una gran hambre. Entonces la gente se fue preparando, de seguro, para no morirse de hambre, porque hubo una gran hambre, una escasez terrible. Pero profetizó al futuro. Entonces esos serán los profetas. Y dice el 5, así que
quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, dice el apóstol Pablo. Quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, o sea que todos supieran todas las lenguas a las cuales era beneficioso que hubieran todos los idiomas en todos los hermanos, para que cuando vinieran alguien que no entendía la lengua de cada uno, pues ayudar a la gente con el evangelio, con la palabra de Dios, y pudiera ser beneficioso para eso. Y entonces allí hablaba, dice que desea, dice que todos, dice el apóstol Pablo, hablasen en lenguas, hablasen en idiomas, que tuvieran ese beneficio de hablar en idiomas. Varios, como les dijo ahorita, varios tienen hasta 2 idiomas en la vida. Vaya aquí, muchos sabían hablar inglés y saben su español, aunque viven aquí. Entonces hablan, pero dice el apóstol Pablo que deseaba que muchos hablaran varias lenguas, porque en una de esas iban a venir hermanos de otros lados, y aquellos, pues, si algún hermano lo iban a poner a predicar o a cantar, que toda la iglesia le entendiera. Pero es difícil eso, entender todas las lenguas, todas las idiomas. Dice, en lenguas, pero más que profeticéis, más que profeticéis, dice, era mejor eso. Era un privilegio muy especial, la profecía, ¿verdad? La profecía, había un profeta ya, allí siempre, y llegaban allá a la iglesia, allí ayudaban a la iglesia con las profecías, porque ellos decían, bueno, va a suceder esto, hay que estar preparado, va a suceder esto y esto y esto. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Mayor es, tiene mejor beneficio el que profetiza que el que habla en lenguas. Dice, a no ser, dice, que las interprete para que la iglesia reciba edificación, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba beneficio. Reciba beneficio, porque la iglesia reciba edificación, el beneficio de la edificación. Eso era todo. Pero han malinterpretado esto, porque ellos lo que quieren es engañar gente, con esas jerigonzas que hacen. Y en esas jerigonzas, que son actos mentirosos, pero que en una de esas el diablo, o sea que el diablo es astuto, y el Señor, a través de que creen en eso y nadie los detiene, entonces le da un poder engañoso, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Son condenados todos. Y esto no, varios dicen, no, que eran otros, que eran algunos hechiceros, si eran gentes que andaban con la Biblia debajo del brazo, engañando gente, y hasta la vez ahí andan. No, hay que enseñar bien, y ahí así como se van a ir al cielo, con ese mentirero. ¿Cómo? Claro, no han creído que tienen un alma que perder o ganarla. Lo dicen, pero de boca, para engañar a la gente, para hacerle miedo a la gente. Y la gente, cuando le dicen, bueno, usted tiene un alma que perder o ganar, y si no hace esto, miren cómo los engañan. Si usted no paga los diezmos, usted se va a ir al infierno, le dice. Miren, qué barbaridad.
Si no pagan los diezmos, dice, se van al infierno. Es una mentira, porque los diezmos tampoco ya no existen. No están vigentes. No, que en el Nuevo Testamento no va a encontrar nada, ya que es la iglesia, allí es donde se encuentra la iglesia. La iglesia, estoy hablando de las cartas del apóstol Pablo, que ahí iba escribiéndose, todavía no estaba escrita toda la Biblia. La Biblia se terminó de escribir, donde encontramos las 7 iglesias del Asia Menor en el libro de Apocalipsis. Ahí terminó todo. Entonces ahora ya no hay necesidad de profetas, no hay necesidad de que hablen en lenguas, no hay necesidad de milagros. Si usted quiere que el Señor le haga un milagro, lea la Biblia y dice que el Señor es bueno, es milagroso, que el Señor puede hacer un milagro desde el cielo sin necesidad que usted haga bulla, sin necesidad que usted haga tanto desorden. No, el Señor le va a hacer un milagro. Mire, aquel que cayó desde el 3er piso y arriba. Cayó desde el 3er piso de arriba y ahí estaba el apóstol Pablo. Estaban reunidos, tomando la cena del Señor, o sea, la comunión. Y cayó desde arriba, muertecito. Y entonces el Señor y el apóstol Pablo corrió y lo abrazó. Y ese fue un gran milagro. Inmediatamente fue de vuelta a su vida. Mire, y tuvo gran gozo la iglesia en ese momento, por lo que el Señor había hecho desde el cielo. Y eso ya había pasado el tiempo, cuando el Señor anduvo aquí. El Señor era el único que hacía milagros de tal naturaleza. Entonces allí el apóstol Pablo logró de que el Señor, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, enviara un milagro en ese momento para que se cumpliera la Escritura y para que se quedara escrita y revelada ese pasaje. Eso es lo que no entienden muchos. Hay que entender bien esto. Bueno, yo creo que esto lo voy a llevar por etapas. Solo voy a leer otro renglón, porque vamos a dejar este mensaje en esta tarde, porque ya estamos en la tarde. Bueno, otros lugares de seguro que están en la mañana o es de noche, como así es, ¿verdad? Dios tiene así reglamentado todo su planeta. Él es el que sabe cómo hace. Ahí tiene sus lumbreras arriba, que a todos nos está sirviendo. Qué bonito. Ahora pues, hermanos, dice, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, que os aprovechará si no os hablare con reverencia. El hablar en lenguas tendría que ser en reverencia, no con esos bullarangos. No tendría que ser en reverencia, hablando en las lenguas. Pero lenguas eran idiomas, no eran jerigonzas como las que hablan ahí, por ahí. No, esas son jerigonzas, que nadie les entiende. No, ni ellos mismos, porque ellos, lenguas aprendidas. Había un señor que solo eso decía, cuando hablaba, decía que hablaba en lengua. Una sola cosa decía, y que Jaime que un montón de jerigonzas y mentiras por allá. Y en aquel tiempo me engañaban. Ay, decía, el hermano fulano es tal, habló en lengua y que va a orar por todos nosotros. Bueno, si alguien ora y se alivia a la persona su cuerpo físico en esa forma, pero no le aseguro el alma. No, el alma no se la aseguro, porque eso ya no existe. Y lo que ya no existe, la que ya pasó para Dios, eso ya está en el olvido, eso ya no. Dios no es ningún desordenado.
que hoy va a hablar una cosa y mañana va a hablar otra. No, 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 no. Dios no es hombre como nosotros, que podemos ser mentirosos. No. Bueno, dice, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Mire, dice, ahora pues, hermanos míos, hermanos, dice, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, que os aprovechará, dice, si no os hablare con reverencia, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Si esa lengua va involucrada con la mentira, o sea, esa idioma allí va a ir involucrada con la mentira y no va a dar doctrina en la punta de su lengua y en el pensamiento y en su corazón, ¿de qué sirve? Entonces, estamos hablando de esto. Quiero que me sepan entender, porque voy a llevar esta es una enseñanza larga, a la cual vamos a dejar este renglón aquí para seguir mañana, porque esto es bastante largo. Es el orden de la iglesia. Lo dice Hernán Antonio Cárcamo Hernández. Es el que está predicando en esta mañana, o en esta tarde, ¿verdad? Ya es tarde. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con este mensaje. Vamos a llegar hasta aquí con este mensaje. Porque mañana vamos a seguir, porque ya se me ve el tiempo. Se me ve el tiempo y estos aparatos son bastante delicados. En una de esas ya se paran. se paran estos aparatos. Bien se les quita la carga. O si no, tienen un montón de cosas que yo no las entiendo. Pero bien, que el Señor me les bendiga a todos los que me escucharon esta mañana o en esta tarde y que están allí leyendo su Biblia, han leído su Biblia, y algunos que están enfermos, pues voy a orar por ellos, algunos que tienen problemas económicos, aquellos que tienen problemas judiciales, que tal vez han tenido problemas, ¿verdad? Como este mundo así es. Aquellos que están presos también, pobrecitos, presos, pero que un día pueden salir. Para Dios no hay nada imposible. Hasta una persona que tiene cárceles de por vida puede salir si el Señor quiere. ¿Verdad? Si el Señor quiere, porque el Señor es todopoderoso. Si el Señor quiere, pero hay que orarle al Señor duro, bastante. Hay que orarle día y noche, pidiéndole. Es como el niño que le pide pidiendo un pan a su papá o a su mamá. Dice a llorar, ay, que quiero pan, quiero que me den esto, quiero que me den algo. Así somos nosotros con nuestro Padre. Estamos pidiéndole. Y aquellos que tienen su pareja, que han tenido problemas, y que quieren volverse a juntar, a juntar y a poder ayudar a sus hijitos y seguirlos manteniendo en amor. Todo eso hay que orar por las autoridades terrenales que también, si no hubieran autoridades, nosotros fuéramos peor que un animal. Sí, porque el hombre defrenado en aquellos tiempos, hubo un tiempo que no había ley cuando empezó el mundo, el humano. No había ley, solo había una ley que se llamaba la ley de la conciencia. No había leyes, pero la conciencia era una ley para la persona. Decía, bueno, yo quiero hacer esto, quiero hacerle un daño a fulano, pero inmediatamente su conciencia decía, no, hombre,
No, mejor no. Mejor no le voy a hacer daño. O le quería agarrar una cosa a otra persona allí, como en forma de robo. Pues voy a robarme esto de fulano. Pero inmediatamente su conciencia le decía, no, pobrecito, ¿cómo le voy a robar lo que tiene? Entonces esa era la ley de la conciencia. Pero después, como el hombre se fue desformando, el hombre se fue pervertiendo de una forma perversa, entonces vinieron las leyes. Y ahora están las leyes aquí. Aquí nosotros tenemos la Presidencia de la República, tenemos el Congreso Nacional, tenemos la Corte Suprema de Justicia, tenemos el Poder Judicial, tenemos los alcaldes, tenemos todo y hasta lo último en las comunidades hay leyes, hay autoridades, patronatos y todo hasta en las comunidades, y hay que obedecerles. No importa cómo se porten. Si ellos no son autoridades, ellos sabrán cómo se portan, ellos le van a dar una cuenta a Dios. Pero no hay que orar mejor por nuestras autoridades terrenales. Así nos dice el Señor, que hagamos rogativos por las autoridades terrenales, dice Pablo a Timoteo. Entonces todo esto hay que hacerlo, ¿sí? No hay que agraviarse. Si las autoridades son autoridades, ellas sabrán lo que hacen. Ahora, claro, que hay gente cosas que no les gustan, pero como les digo, siempre les he dicho que nadie es monedita de oro para tenerle bien a todo, ¿no? Voy a orar por todo esto y por las autoridades y todo, y me voy a dejar este mensaje, ¿verdad? Muchas gracias porque me han escuchado, mis queridos hermanos, amigos, religiosos y personas que tienen interés de su salvación, personas que con mucho amor y con humildad han escuchado este mensaje, y lo que me interesa es las almas de las personas, las almas. Eso es lo que le interesa a Dios. Bueno, aquí pues a veces necesitamos lo material, ¿verdad? Y yo lo necesito. Y yo soy pobre, ¿verdad? Pero, y si hay alguien que a mí me regale algún regalito o alguna ofrendita, yo con todo gusto la recibo. Porque realmente todos tenemos necesidad, y yo no soy hombre de dinero. No. Yo vivo por misericordia de Dios, por misericordia del Señor. Pero bueno, que el Señor me les bendiga a todos los que son generosos, a los que tienen benevolencia, a aquellos que tienen mucho que dar también, porque hay mucha gente. Hay muchos hombres que tienen mucha abundancia en la vida. Pero muchos ayudan, muchos dan por misericordia, por amor. Muchos dan y no les duele su corazón. Pero dice la Biblia que no hay que dar, dice segunda de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. No, que no les cause dolor, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios lo ama. Entonces ojalá que así lo hagan todos, porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir, dice el Señor. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Mi Dios, gracias por su gran amor, su misericordia, su poder, su gracia, ese gran cariño que tienes, mi Dios, para cada uno de tu creación. Señor, gracias, Padre, por nuestras abundancias y a veces nuestras pobrezas. Gracias por eso, Señor. Gracias. Tu palabra nos dice que hay que orar por todo.
Entonces, Señor, ayúdanos para que podamos llegar a una vida tranquila, siempre feliz, y que usted nos dé la paz. Siempre estamos en medio de los impacientes, pero, Señor, estamos pidiendo por que tengamos mucha paciencia en la vida. Gracias, Padre. Les ruego por todos los que están enfermos a nivel mundial. Aquí también en nuestro país hay muchos enfermos. Señor, se los pongo en sus manos. Muchos que tienen problemas, Padre Santo, les ruego que usted les pueda ayudar, Señor. Y aquellos que hay tantos problemas de la vida por por las cosas que suceden en la tierra, como guerras que quieren haber, pero Señor, hemos orado para que no vaya a haber ningún problema bélico en nuestro país, en nuestra tierra, Señor, donde somos nosotros, en este planeta. Señor, ayuda, Señor, a todos estos presidentes que hay a nivel mundial, Señor. Presidente de los Estados Unidos, se lo pongo en sus manos, Padre Santo. El presidente de Europa, presidente de China, presidente de Cuba, presidente de Venezuela, presidente de España, presidente de Colombia. Todos los que yo me acuerdo, Señor, se los pongo en sus manos, y el presidente de la República de mi país, aquí Honduras, se los pongo en sus manos. Usted los puede ayudar, Señor, que es su creación también. Todos somos creación, Señor, todo el gabinete del gobierno, la Corte Suprema de Justicia, por el Congreso Nacional, la parte judicial, de los alcaldes, todos los que se llaman autoridades, porque tu palabra dice que debemos de someterlos a las autoridades terrenales, porque son puestas por usted mismo, mi Dios. Gracias, Padre, porque usted nos ha enseñado esto, para que no vayamos a caer en las dificultades del error. Señor, ayúdanos, Padre. Y le ruego, Señor, por esta nación de Honduras, Señor, que no vayan a haber ningún problema. Ahí ya va a venir las elecciones, Padre Santo. Señor, les ruego que haya paz, que no vaya a haber ningún problema, Señor, por nada de lo que puede pensar algunas personas. No, que realmente haya elecciones completamente limpias, y que allí pues pueda salir el que va a ser autoridad, y cada quien, ¿verdad? Y así, o sea, seguir orando por las autoridades terrenales. Gracias, Padre, por todo esto, Padre Santo. Y les ruego por mi hogar aquí, mi casa, Señor. Mi hogar, a veces pues tal vez tengamos algunas ciertas dificultades en el hogar de lo económico, pero Señor, usted sabe bien que usted no nos deja, usted nos da el pan diario. Señor, gracias, Padre. Todo esto, Señor, le ruego por aquellos matrimonios que están desintegrados, y ojalá que vuelvan otra vez, Señor. Bendiga a esta gente, Señor, a todos, Señor. Y aquí en mi aldea donde yo vivo, Señor, aquí en mi aldea, que haya paz, Señor, aquí, Padre. No hayan problemas. Si hay problemas, pues que usted pueda poner su mano de disciplina y consolación para aquellos que sufren vituperios. Gracias, Padre. Todo esto se lo ruego en todo, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¡Hey!